¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. ¿Cuántas veces se ha despertado con un dolor de cabeza inexplicable, una tensión en el cuello o cansancio como si hubiera corrido la maratón? ¿Aprieta los dientes o le rechinan? Durante décadas nos dijeron, usted sufre de bruxismo, use una placa y deje de estresarse. Sin Ujú. embargo, la ciencia médica ha dado un giro. Hoy sabemos que apretar los dientes no es una simple manía, sino una alarma que está dando nuestro cuerpo, nuestro cerebro en general. Es la manifestación en la boca de inflamaciones ocultas, problemas respiratorios o alteraciones del sistema nervioso. ¿Qué se esconde realmente detrás del bruxismo y cómo tratar? ¿Solo los dientes ya es suficiente o ya no? Vamos a conversar con Rodrigo Casasus, cirujano dentista, director de la especialidad de trastornos temporomandibulares y dolor orofacial de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Muy bien, Miriam, muchas gracias por la invitación. Feliz, feliz, feliz de poder comentar las cosas que son muy interesantes. Todo lo que hablaste tú hoy día es increíble. La introducción que hiciste fue muy moderna. Es una introducción que te habla mucho de lo que estamos hoy día, de esta cosa como ha ido cambiando los conceptos relacionados con bruxismo, el estrés, las emociones. Entonces, hay harta cosa para conversar. Justamente, la idea es que, a ver, a nosotros tradicionalmente nos dijeron que se culpaba a la mala mordida, Mm. al estrés, Exacto. pero hoy se habla del origen de un sistema nervioso central. ¿Qué Ujú. cambió en la medicina para dar este giro? Sí, mira, yo creo que lo importante primero es como distinguir, cuando hablamos de bruxismo, culturalmente la gente cuando piensa en bruxismo piensa en varias cosas, pero piensa en cosas bien concretas. Dolor de mandíbula, dolor de cabeza al despertar, dolor de cuello, se desgastan los dientes, tengo ruido en las articulaciones, me duele para comer, se me cansa. Son muchos síntomas que durante décadas, diríamos más de 30 décadas o más quizás, se le echaba la culpa básicamente a las emociones, a la emoción de andar estresado básicamente. Entonces se pensaba básicamente de que teníamos un sistema que cuando uno, por ejemplo, se emocionaba, apretaba los dientes con fuerza durante la noche, durante el día, y eso provocaba entonces que la musculatura se fuera como cansando, dañando, la misma fuerza hacía que las articulaciones se rompieran, que el cuello anduviera como tenso. Y ese concepto es el que ha primado en los últimos 30 años, que es el concepto de que básicamente la emoción, el estrés, genera cosas en la cara y en la cabeza, dolores de cabeza, etcétera. Y ese concepto ha cambiado mucho, mucho. Entonces, no sé si quieres que profundice un poco, porque efectivamente antes las explicaciones eran esas, década del 70, 80 se pensaba que la mordida era la que generaba problemas. Entonces los pacientes en esa época, no sé si te acuerdas tú, agarraban una fresa y desgastaban diente cuando un paciente tenía dolor de mandíbula. Década 70, 80. Después se dejó hacer básicamente porque se pensaba de que no era tanto la mordida la importante, sino que básicamente el apriete dentario sobre esa mordida. Y ahí versió el concepto de bruxismo en los 90. Y de ahí nos quedamos pegados básicamente en ese concepto. Actualmente se sigue hablando de esto de que el estrés genera bruxismo y el bruxismo genera dolor, cuando en las últimas décadas, los últimos 20 años prácticamente han aparecido muchos papers que muestran de que efectivamente el bruxismo no es lo que pensábamos. Entonces una cosa importante fue que apareció, nosotros creíamos que el bruxismo estaba a horas durante el sueño, uno bruxaba 2 o 3 horas, se despertaba con la mandíbula tensa por estar 2 o 3 horas bruxando, y los estudios muestran de que básicamente las personas bruxan minutos durante la noche, solamente minutitos. Es decir, bruxan por ejemplo 5 segundos, después pasan 20 minutos, 5 segundos más, y tú vas sumando los segundos y al final termina siendo como 2 minutos. Eso nos cambió un poco la perspectiva básicamente de pensar, bueno, si el bruxismo no es, ¿qué está causando básicamente eso? Y sabemos hoy día que en el fondo lo que tenemos son inflamaciones que están ocultas, inflamaciones que están, que digamos, podríamos decir, inflamaciones crónicas que están presentes y que hacen que el paciente tenga o despierte con dolor en la mandíbula, con dolor en el cuello, con dolor de cabeza. Ese concepto es muy importante que lo dejemos claro, ¿no? Cuando a un paciente le duele algo en la cara, en la cabeza, algo está inflamado. Y hay que buscar la inflamación, más que buscar eventualmente una psicoterapia eventualmente. Oye, me quedó clarísimo cuál es el tema ahora. Tú me dices que este dolor, por ejemplo, de la mandíbula, porque aprieta, Sí, ¿no? En esta zona, sí. o que los dientes se empiezan a desgastar, etcétera, serían entonces más atribuibles como un efecto en realidad secundario. ¿Cuál es? Porque hay una inflamación Sí, detrás que sería lo claro. primario. ¿Cuáles son esas inflamaciones crónicas o patologías ocultas Mm. que suelen estar detrás? ¿Son Exacto, mira. comunes?
son súper comunes, son subclínicas, significa que los pacientes muchas veces no se dan cuenta que lo tienen. Entonces, a mí me gustaría distinguir dos cosas. Hay un bruxismo de sueño, que significa en la noche rechino los dientes. Ese bruxismo hoy día sabemos que es chiquitito, son minutos y están relacionados con procesos de inestabilidad de sueño. O sea, una persona que duerme mal porque está roncando, tiene apnea o tiene reflujo, o tiene cosas médicas, va a dormir mal y ahí va a tener más posibilidad de rechinar los dientes. Pero ese rechinamiento dentario no produce el dolor, no produce el dolor matinal. Entonces las personas cuando despiertan en la mañana es porque han tenido algo inflamado, una articulación, por ejemplo la mandíbula inflamada, que tenga una artritis, por ejemplo una artrosis de la mandíbula, o tiene músculo inflamado que tiene un proceso crónico muscular que se llama dolor miofascial, o tiene un problema cervical. Entonces muchas veces esos dolores durante la noche, cuando está durmiendo el paciente, cuando duerme mal, el cuerpo entra en un proceso como inflamatorio y esos dolores como que aparecen de nuevo, básicamente asociados a una inflamación que se agrava durante la noche. Ahora, durante el día, el bruxismo que la gente habla, bruxismo de vigilia, o sea, bruxismo estar despierto, por ejemplo, ese bruxismo es el que la gente siempre le ha dado como la significado de que algo emocional, es decir, históricamente hasta en la Biblia sale esta cosa como que la gente tiene rabia, aprieta los dientes, Claro. pero básicamente hoy día el concepto que tenemos es que la persona cuando anda con la mandíbula tensa durante el día es porque está inflamada y esa tensión tiene que ver con un proceso de protección para la mandíbula. Es decir, por ejemplo, si yo te voy caminando por la calle y me guinzo el tobillo del lado derecho, probablemente no voy a poder pisar bien con el pie derecho a partir de ahí por 2 o 3 días. Voy a pisar el pie izquierdo y voy a hacer entonces un acomodo muscular. Voy a estar pisando por el pie izquierdo, la cadera, la cadera izquierda, y el lado derecho lo va a tener como tranquilo, protegiéndolo mientras se repara. Entonces, imaginemos que tengo una articulación inflamada del lado derecho, esta articulación de acá, Ujú. ¿ya? Que esa articulación se inflama y la mandíbula automáticamente entra en un proceso de protección para hacer que esta articulación no se mueva. Entonces, no se mueva porque está inflamada, entonces necesitamos que Claro. esté en el reposo para que se desinflame. Y el sistema, ¿qué es lo que hace? Empieza a usar la otra articulación o empieza a abrir menos la boca, Ya. más lento. Y eso de sentir que estoy como controlando el movimiento, el paciente lo siente como una tensión grande. Entonces, mientras más inflamación, más tensión hay en la mandíbula porque necesitamos controlar aún más el movimiento de la mandíbula para que no haya inflamación. Entonces, esa tensión que tenemos es directamente proporcional, aumenta mucho con la inflamación y tiene que ver entonces que el control ayuda a desinflamar. Entonces, es un mecanismo biológico de protección, la tensión, y no es psicológico como pensábamos antes. Ya. Es un poco Oye, a ver, me quedaron dos cosas ahí como que me gustaría que me las... por una Dale. parte, tú dices que el bruxismo nocturno Sí, es muy leve, son exacto. episodios muy cortitos, y luego hay un momento largo, digamos, y sucede que al final, en total, deben ser no más allá de 2 minutos en la noche. Exacto, ¿Quiere decir exacto. entonces que es menos significativo que el del día? O sea, para efectos de lo que pensamos, de producción de dolor, de ¿Sí? tensión, de cosas así, no existe. El bruxismo de sueño no genera ningún tipo de dolor, ningún tipo de daño. Hay Ya. estudios de hace 10 años que muestran básicamente que la cantidad de bruxismo de las personas que despiertan con dolor es la misma que los que no despiertan con dolor. O sea, los que no tienen, Perfecto. digamos, ningún tipo de dolor temporomandibular, bruxan lo mismo. Es decir, no hay diferencia y el bruxismo que tienen ambos grupos es muy chiquitito. Entonces, ese bruxismo está más relacionado con problemas de sueño, Ya. más que ser eventualmente asociado a emociones o cosas así y que esté Perfecto. provocando dolor, por ejemplo. Eso lo sabemos hoy día, 10 años atrás. Lo que pasa es que la cultura muchas veces sigue repitiendo cosas que creíamos efectivamente hace 20, 30 años. Claro. Creíamos que el bruxismo causaba esas cosas, pero la ciencia avanza. Y ahí tenemos que nosotros ir montándonos encima de la ciencia. Oye, perfecto. Y la segunda cosa que me quedó ahí como dando Ujú. vuelta es que tú dices que el bruxismo de día, digamos, De día, vigilia, claro. tiene que sería como más el tema de, de los, de las Es algo inflamaciones, bien. de las O sea, claro. inflamaciones. Ahora, ese, es, a ver, ¿cómo lo planteo? Ese bruxismo que aparece ahí, es, tú dijiste el tema, por ejemplo, si yo me guinzo un tobillo, empiezo a caminar más con el otro pie, pero Ujú. eso, claro, el cuerpo compensa, pero al final terminas más adolorido porque estás sobrecargando, digamos, un lado. Lo mismo Claro. pasa con el bruxismo de día, por ejemplo, que No, uno no, de lo que pasa repente es que se en el encuentra como fondo, apretando los dientes y no sabe por qué. claro.
No, lo que pasa es que en el fondo ese es el tema. El tema es que tiene que ver con, tiene que ver primero, ¿cuál es la función de esto? La función es básicamente hacer que el movimiento sea controlado. Significa entonces de que el movimiento no es que uno haga más fuerza, no es que uno hace más o menos fuerza, cambia el control. Es decir, Ya, antes abría la boca con dos músculos, y hago con tres músculos y en vez de ir para allá voy para otro lado. Entonces ya. cambia el control, no es más fuerza, lo hago distinto. Entonces cuando abro la boca en vez de hacerlo rápido, lo hago lentito. En vez de abrir amplio, abro poquito. Y cuando abro la boca, en vez de abrir recto, abro para un lado porque la articulación que Ah, estoy protegiendo se perfecto. mueve poco. Entonces, no es un tema de más fuerza o menos fuerza, es un tema de que la mandíbula cambia el control y el movimiento Ya, cambia. La dinámica cambia para proteger. Entonces, y esto no es solamente, este fenómeno de protección no es solamente asociado a una articulación inflamada, es un fenómeno que en general, el cuerpo en general tiene ese mecanismo. Y ese mecanismo hace de que en el fondo uno tenga, por ejemplo, una articulación inflamada y que muchas veces ni siquiera sabe que está inflamada. Como el cuerpo se adapta para funcionar bien, con la inflamación, y a claro, veces me escojo como por el otro lado, como con menos fuerza, abro menos la boca y al final el paciente no se entera que está inflamado porque nunca más le dolió, porque el claro, sistema se adaptó para no tener dolor. Y eso es lo que se perfecto. entiende muy bien. Entonces las cosas se pueden cronificar mucho. Muchas veces los pacientes van 15 años inflamados y no lo saben, porque Claro. tiene este mecanismo como de protección que es muy, muy, muy bueno, muy sabio que tiene el cuerpo. Oye, en buenas cuentas, a ver, tú dijiste ahí por ahí entre medio también el tema de que el flujo gástrico o la sinusitis Sí. crónica también puede ser que dicen que Sí. no tiene relación con la boca directamente, pero podría ser una condición que logre activar estos músculos de la mandíbula. Me imagino que la sinusitis mucho más que el tema, ¿o no? Sí, mira, en general, por ejemplo, el tema tiene que ver con cada vez que tengamos, por ejemplo, algún tipo de inflamación en la cara, la musculatura se va a poner Ya, tensa. Eso es un fenómeno neurológico reflejo, tiene que ver con un reflejo, o sea, no hay voluntad ahí, no hay emociones, es un tema ya, de que si está inflamado algo, los nervios sienten que está inflamado y producen un reflejo para hacer que la mandíbula se ponga tensa. Y eso es independiente si tengo una nariz inflamada, una articulación, un diente inflamado, es un fenómeno bien general. Lo que pasa es que lo que más común, lo más común que vemos nosotros con las personas que tienen mandíbula tensa, ujú, lo más común por lejos es que tengan articulaciones inflamadas. Es un tema de ya. frecuencia, de prevalencia. O Y sea, esta eso, mandíbula tensa puede estar inflamada por muchas cosas, pero lo más frecuente es que haya una articulación inflamada o un músculo inflamado crónicamente. oye, y esa inflamación de la mandíbula, de la articulación o del músculo, ¿por qué se produce? Puede haber, ¿cuáles son las causas como más comunes, digamos? Mira, es una súper buena pregunta, súper buena pregunta. Llevamos mucho tiempo tratando de investigar especialmente eso. Lo que sabemos hoy día, lo que es poco que sabemos, ¿Mm? sí, no sabemos tanto, nos encantaría saber más, tiene que ver con que estas cosas habitualmente parten en la adolescencia e incluso antes. Preadolescencia, 10 años, 15 años. Eso es lo que sabemos. Que más o menos en esa época las articulaciones como que empiezan a inflamarse y muchas veces los pacientes en la adolescencia tienen los primeros como signos, como que en el fondo se trancan, la articulación les duele un poco y después pasan como 15 años antes que aparecen otros síntomas. Entonces sabemos que parte tempranamente y lo que sabemos es que hay una inflamación crónica. No sabemos por qué, si fue un Ya. golpe en la adolescencia o no, pero también hay un grupo paciente, y eso es lo más como que también es importante, porque antes cuando le echábamos el culpa solamente a las emociones, dejamos de ver inflamaciones crónicas y hay un grupo de pacientes que la inflamación de la articulación, por ejemplo, tiene que ver con fenómenos autoinmunes, es decir, como reumatológicos. Es decir, tenemos muchos niños que, por ejemplo, parten a los 10 años con articulaciones inflamadas y que son fenómenos de que el cuerpo está inflamado entero, por lo tanto el manejo ahí es como apoyándose en un reumatólogo infantil, después un reumatólogo adulto. Entonces, muchas veces con este asunto de que se psicologiza todo, lo que sí que todo es como psicología, todo emociones, se deja de ver muchas cosas, cosas biológicas que son importantes. Hay Ya. un grupo importante de pacientes nuestros que están inflamados porque tienen fenómenos autoinmunes, artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil en el caso de los niños. Entonces, es importante porque cuando pensamos solamente en psicología, dejamos de ver estas cosas. Y hoy día sabemos que hay muchos niños y adultos que parten tempranamente inflamados. Entonces, para responder tu pregunta, no sabemos muy bien por qué los niños parten inflamados en la adolescencia o antes, pero hay un grupo de ellos que parten inflamados por fenómenos autoinmunes. Perfecto. Oye, en ese sentido, tú hablaste algo del tema de del reumatismo, de la artrosis, lo dijiste en Mm. algún minuto. ¿Eso Exacto. significaría que también podría haber más adultos mayores con el tema, con el problema, por aquello de la deformación que se va armando en las Sí. articulaciones? Es una buena pregunta, es una buena pregunta, estoy haciendo bien. Una de las cosas que es más misteriosa es el tema de que no toda inflamación duele.
O sea, uno puede tener una articulación inflamada mucho tiempo sin dolor. Claro, Entonces, hoy día entendemos que la inflamación es un tema local que tiene que ver con cositas que están ocurriendo adentro. Y otra cosa es cómo esa articulación, por ejemplo, está conectada con un cable y ese cable llega al cerebro. Entonces, cuando la información de la articulación por el cable llega al cerebro, ahí sentimos dolor. claro, Cuando la formación no alcanza el cerebro, no sentimos dolor, aunque esté claro. inflamado. Entonces hoy día entendemos de que una articulación puede estar inflamada 15 años sin dolor y hay pacientes, muchos pacientes adultos, adultos mayores que están inflamados, que a veces no tienen tanto dolor, entonces la articulación puede seguir inflamada, dañándose sin tanto dolor. Entonces, pero sí lo que vemos, para darte un dato, es que en esta especialidad, específicamente en dolor temporomandibular, los pics de dolor son más como tendentes a los 30, 40 años, así como el Ah, promedio. De ya, ahí, en términos de dolor, tiende a disminuir mucho la prevalencia. Pero hay un grupo de pacientes, como en todas las cosas, especialmente mujeres posmenopáusicas, que son las que continúan con dolor después de un tiempo. O sea, todo el grupo tiende a bajar como hombres, mujeres, a bajar como ujú, grupo en términos de intensidad, pero hay un grupo que se mantiene, especialmente las mujeres posmenopáusicas. Y ahí es donde nosotros ponemos el foco, porque no todo, insisto, no todo dolor temporomandibular es es psicológico, psicógeno, pero hay un grupo de pacientes que tiene dolor crónico. Y ese dolor crónico es donde el paciente sí tiene una afectación emocional producto del dolor. Y ahí trabajamos con psicólogos, y hacemos todas las cosas, y son trayectorias desde la infancia muchas veces que se asocian a tener dolor crónico en los pacientes. Entonces ahí sí que trabajamos con psicología y ahí sí que hay un fuerte aspecto. Entonces el dolor crónico tiene un componente fundamentalmente emocional en algunos pacientes, porque tiene que ver no con la articulación inflamada, tiene que ver con el cable que llega al claro. cerebro y cómo el cerebro está alterado de chiquitito. Entonces una articulación puede estar inflamada, pero ese cable se conecta con un cerebro o con otro, y el cerebro que ha estado más triste de chiquitito tiende a sufrir más con esta inflamación. Entonces muchas Perfecto. veces son los cerebros los que están como afectados, los que hacen que generan dolor crónico, más que una articulación más o menos inflamada. El cerebro es el que produce el dolor crónico. Claro, claro. Oye, ¿Mm? ¿y ustedes siguen de alguna manera en algunos pacientes recetando estas placas que ponen para usar de noche, Excelente. generalmente? De día Buena es pregunta. difícil, Súper ¿no? buena pregunta. Súper buena pregunta. Fíjate, entonces, en el fondo, cuando pensábamos en este asunto del bruxismo, pensábamos que teníamos que proteger dientes con bruxismo y pensábamos Claro. que la placa iba a darle como. La placa se surgió como buen tratamiento en los 90, asociado a este concepto de dolor psicógeno. Es decir, teníamos un dolor que era psicológico, asociado a Claro. emociones que no Y en podíamos buenas cuentas, controlar, y en y buenas cuentas era protegíamos los dientes con la placa. Protegíamos claro, los para dientes, no básicamente. desgastarlos. Mm, Exacto. Hoy día sabemos que los dientes se desgastan básicamente por ácidos. Entonces, un paciente puede tener una placa de protección, pero se siguen desgastando igual si tiene, por ejemplo, reflujo gastroesofágico, significa que viene el ácido del estómago, o ujú. consume muchas bebidas que tienen, pues son ácidas, o tiene vomita de repetición. Entonces, los dientes se van reblandeciendo, se van desgastando con el ácido, con el tiempo. Entonces, el bruxismo solamente actúa como un desgastador en presencia de ácido, pero el ácido es el que hace que los dientes se pongan realmente Ah, chiquititos. ya, Entonces, hoy día nuestro enfoque no va tanto a poner una placa. De hecho, no colocamos placas para siempre en las noches. Hacemos placas muchas veces como una muleta dentro del tratamiento, primer mes y medio de tratamiento, pero habitualmente dejamos sin placa a los pacientes por dos motivos. Primero, porque tratamos de ver si efectivamente tiene reflujo o otra cosa, tratar la causa. Y en segundo lugar, porque hay unos estudios de la década del 2000 que muestran de que si un paciente, por ejemplo, ronca y usa una placa de protección, va a ujú, roncar más y se va a ahogar más en la noche. ya. Entonces, el paciente, no cualquier paciente puede usar una placa de protección en el tiempo. Si el paciente se ahoga en la noche, si ronca, si se despierta con dolores de cabeza, cosas así, a lo mejor la placa puede ser que esté haciendo lo que se ahogue más durante el sueño, porque le quita espacio a la lengua. Coloca una Claro, placa de protección en la boca, la lengua tiene menos espacio, se va para atrás y obstruye la faringe y hace que el claro, aire pase más apretado. claro. O sea, Entonces, por eso sale que no es peor el tan, no es tan, remedio. no es tan simple hoy día colocar una placa. Hay muchos pacientes que andan con placa y le está haciendo peor. Así que es bueno que realmente consulten, sobre todo si se le hicieron en algún momento y se le hicieron con un odontólogo general, sin mucha indicación. Muchas veces me ha tocado ver pacientes que tienen dolor crónico y la placa le está causando eso, porque le Ya. pusieron una placa como desajustada mal, y a veces es mejor no usar placa que usar una placa desajustada, por ejemplo. Aparte, tengo entendido que los dientes de alguna manera se van moviendo, van de repente desarticulándose, por así decirlo, ¿no? ¿Mm? Y por lo tanto las placas tampoco deberían ser permanentes, como No, por yo siempre, creo que ¿o lo no? más importante es la indicación de por qué usamos placas. Si finalmente Ya. usamos placas, si un paciente, por ejemplo,
usa una placa, no hicieron un tratamiento más, una pura placa, y si duerme sin placa y amanece con dolor, es que esa placa en el fondo es como tener una rodilla, por ejemplo, inflamada, Claro, y te pasa una muleta para caminar. Entonces la claro, muleta hace que tú apoyes menos la rodilla, pero en el fondo no estás tratando la rodilla inflamada, po. Entonces lo obvio. lógico sería tratar la rodilla inflamada y dejar solo la muleta al lado, pero en el fondo la gente sigue usando placa y con la placa no les duele, pero sin la placa les duele. Entonces eso es el mejor como indicador de que el tratamiento está incompleto o parcial, porque lo lógico debería ser, voy a un traumatólogo, me trata la rodilla, me desinflama y después sigo caminando sin muleta. Si el Claro. traumatólogo me dice, aquí tiene una muleta, camina por los próximos 5 años con esa muleta, yo lo mando a la cresta, de alguna forma. Oye, una pregunta, ¿hay algún tipo de fármaco, de medicamentos que produzca, por ejemplo, movimientos involuntarios de la mandíbula? Yo diría que no. Yo diría que hay algunos estudios como anecdóticos. En la década del 2000, por ejemplo, que hablaba que las personas que tomaban, por ejemplo, antidepresivos serotoninérgicos, se llama, que es fluoxetina, sertralina, paroxetina, ese Ujú, tipo de fármacos son más nuevos, entre comillas. ujú, Y esos fármacos, algunos pacientes reportan más tensión mandibular durante el día. También ocurre, por ejemplo, con los medicamentos como, por ejemplo, como el Samexit, que son estos medicamentos para la esfera del flujo tensional, que son anfetaminas básicamente, y ujú. por su composición química, por ser anfetaminas, tienden a producir tensión mandibular, la gente anda con mandíbula apretada, pero efecto del fármaco, ¿ya? Y muchas veces esos pacientes tienen tensión o dolor y a veces tienen inflamaciones crónicas en los músculos que con ese fármaco como que definitivamente como que se les aparece, se les prende la musculatura. Pero son muy poquitos casos, muy, muy pocos fármacos, Ya, no son los que pensábamos antes mucho. no Son son, bien, no bien son precisos. comunes en buenas cuentas, No son no son de comunes, son uso precisos. común. Y no es algo que tampoco sea tan relevante, salvo el Samexit, que yo creo que es bien potente, pero el resto no son tan relevantes clínicamente, como que uno echarle la culpa a esos fármacos por el dolor, por ejemplo. Ya. Oye, en ese mismo sentido, se ha puesto muy de moda, muy común hoy día el tema del Botox. Ujú. ¿Sirve de alguna manera para que los músculos masticadores, no sé, se relajen, por decir? Exacto. Bueno, esta misma lógica. Ya sabemos que los músculos no están apretados. Entonces, colocar toxina botulínica para inhibir la actividad de los músculos, hacer que se relajen, no tiene sentido, porque no es el origen del dolor. Ya, Pero sí, pero la pregunta es ¿por qué funciona? Porque hay muchos pacientes que funcionan. Funciona básicamente porque la toxina no solamente actúa sobre, como, entre comillas, paralizando un poco los músculos, sino que también actúa sobre los nervios que lleva la información al cerebro. ¿Te acuerdas que teníamos la articulación de un sí. músculo? Está conectada con un cable hacia el cerebro. Entonces, la actividad neural o eléctrica del cable hacia el cerebro se ve disminuida con la toxina. Entonces, nos ayuda mucho para que el cerebro se entere menos que tiene dolor. Y también ayuda a desinflamar un poco Ya. neuralmente. Entonces, actúa localmente, pero lo más importante, que actúa en términos de que el paciente se entere menos de que tiene dolor. Actúa más sobre el nervio. ¿Qué significa eso? Significa que si el paciente está inflamado, una articulación inflamada, y colocamos toxina, el paciente va a estar mucho mejor por 3 a 4 meses, Claro, hasta 6 meses incluso, pero no estamos haciendo ningún tratamiento. Estamos claro. solamente haciendo que el cerebro se entere menos Igual. porque el cable que está Le llegando cortaste actúa el menos. cordón. Claro, Claro, estamos cortando el cordón para que llegue al claro. cerebro, pero la articulación sigue inflamada igual, se sigue dañando, porque la inflamación crónica sobre una articulación genera artrosis de la articulación. Entonces, una articulación sin dolor, inflamada, va dañándose con el tiempo. Entonces, la toxina tiene ese peligro, que en el fondo, como no tratamos la inflamación que está de base, tratamos solamente la información que llega al cerebro, el paciente se siente increíble, pero no está bien, po. Oye, ¿y qué rol, juega, por ejemplo, tú algo dijiste ahí a la pasada, en ese caso dijiste, tratamos a una persona con un psicólogo, etcétera? ¿Qué Mm. otros, profesionales debieran participar en esta curación, digamos, esta sanación Lo además que del pasa es que, odontólogo, a lo mejor un kinesiólogo, un fisioterapia, no mm, sé? Cuéntanos un yo creo poquito. que ya, excelente. Mira, yo creo que hay que distinguir básicamente como, digamos, tres tipos de pacientes, así bien grandes. Un grupo de pacientes, por ejemplo, es un dolor agudo. Cuando el paciente viene recién con dolor temporomandibular y todo, el odontólogo especialista en trastornos temporomandibulares puede hacerse cargo perfectamente. ¿Ya? Muchas veces hace toda la terapia desinflamatoria, puede indicar ejercicios y muchas veces se puede apoyar después, secundariamente, 1 o 2 meses después, 3 meses después, en un kinesiólogo que actúe mejorando básicamente rango, cosas así. Pero no es tan obligatorio. En el caso, por ejemplo, de un paciente que viene con dolor crónico, es decir, que viene mucho tiempo con dolor, ahí tenemos dos tipos de pacientes.
el paciente que viene con dolor crónico porque no ha recibido un tratamiento eficaz, un tratamiento etiológico, un buen tratamiento, y por eso está cronificado. Y otro paciente que sí ha recibido tratamientos eficaces, pero está cronificado porque tiene un cerebro distinto. Entonces, en el caso de un paciente que no ha recibido tratamiento y que tiene una trayectoria cerebral, entre comillas, de salud, uno puede hacer un tratamiento bien, aunque lleve 5 años con dolor, hace un tratamiento bien específico a la inflamación y el paciente sale adelante. En ese paciente no hay tanta obligación en tener que tratarlo con un psicólogo, aunque sea crónico. Pero hay un grupo de pacientes que es el 10% de los pacientes que tiene un dolor crónico y ese dolor crónico corresponde a una trayectoria mucho más profunda de cosas más psicológicas. Y ahí nos apoyamos 100% en un psicólogo. Ya. Entonces, no, la buena noticia, entre comillas, que el 80-90% de los pacientes entre dolor agudo y crónico se tratan específicamente tratándoles la inflamación y andan perfectos, 80-90%, sin preocuparnos de psicología. En un plazo de un mes y medio están de alta. Hay otro grupo de pacientes que son más complejos. Y eso sí que nos apoyamos con cositas. Oye, pero en ese sentido entonces tiene que ser una persona específica, un odontólogo específico, digamos, no cualquiera lo puede hacer. Bueno, Tiene que ser en la Chile, especialidad. en Chile tenemos desde el año 2002 reconocida la especialidad en trastornos temporomandibulares orofacial y dolor orofacial, nombre largo que tiene. En Chile se le llama TTM, muchos nombres que tiene, pero básicamente hace 20, 30 años éramos como 5 y hoy día somos como 150, 200 especialistas. Entonces, y Chile tiene una particularidad. Fíjate que tenemos una especialidad súper, súper avanzada. El año 2005 apareció la primera especialidad odontológica en Chile que se dictaron en Chile. Y fíjate que tú, por ejemplo, en Estados Unidos, recién en el 2020 reconocieron la especialidad, eso lo reconocimos casi 20 años antes. Fíjate que, por ejemplo, en Perú partieron recién ahora haciendo una sociedad. Entonces, en general, a nivel sudamericano, a nivel mundial, Chile está extremadamente bien posicionado y nuestros especialistas viajan por todas partes del mundo haciendo clases. Entonces, en el fondo, por muy loco que parezca, tenemos un nivel muy, muy bueno en Chile, muy loco en Bien. términos que estamos lejos, ¿cierto? Y siempre miramos como Europa, Estados Unidos como lo Sí. máximo. Fíjate que tenemos gente hoy día que viene en todas partes a formarse en Chile, a formarse en Chile en esta especialidad. Entonces, tenemos una gran ventaja y una oportunidad para nuestros pacientitos. Es algo bien, bien misterioso, pero es bien loco que estemos en Chile con un nivel mundial de esta especialidad. Así que eso. Qué bueno, oye, en algo que seamos pioneros, ¿no es cierto? Sí, cien Oye, por ciento, cien por y para ciento. terminar, cuéntanos para quienes nos están viendo en estos momentos en su casa y identifican algunos de los síntomas, cuéntanos cuáles serían las primeras señales de alerta para buscar ayuda antes que el daño sea irreversible. Perfecto, muy bien. Fíjate que antes que aparezca el dolor, lo primero que aparece es tensión mandibular. Entonces, la mandíbula cuando está tensa y rígida, uno tiene que asumir que algo está inflamado. ¿Ya? Entonces, generalmente los pacientes pasan por una trayectoria que es bien como clásica, es decir, al principio, por ejemplo, los pacientes muchas veces parten con tensión, parten con un ruido en la articulación que es bien pequeño, ese ruido con el tiempo se va haciendo cada vez más frecuente, o sea, al principio de vez en cuando, una vez a la semana me sonaba, de repente empieza a sonar todos los días, de repente me suena cada vez que hablo, y empieza a sonar la articulación y de repente empieza a sonar cada vez más fuerte, se escucha clac, clac. Y de repente el vecino que está al lado comiendo conmigo me escucha que estoy sonando. Ya. Entonces hablamos de que el ruido aparece, un ruido se empieza a hacer más frecuente, se empieza a hacer más intenso, se acompaña con tensión mandibular que empieza a subir. Y de repente un día, pa, me tranco, me despierto con la mandíbula trancada y trabada, a veces sin dolor. Y a los 2 o 3 meses aparece el dolor. Entonces, son trayectorias, lo primero que parte es un tema muy como mecánico mandibular. El dolor aparece muy tardíamente. Entonces, la primera como medida es, si ando con la mandíbula tensa, si ando con la mandíbula cansada, si siento que abro poco la boca, menos que antes, o al abrir la boca hablo, pero abro la boca lentamente, no rápido. Si siento que me está sonando la articulación, si siento como que se engancha, todas esas cosas aparecen antes del dolor. Entonces, Ya. todos indicadores de que tengo que consultar. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo, por haber estado hoy día con nosotros. Feliz Miriam, feliz Firi, así que espero que la haya servido a todos los que están Pero escuchando, así que les mando un gran abrazo, ¿sí? Que estén muy bien y felicitaciones por esta iniciativa, me parece increíble que podamos conversar un día de jueves, ojalá que les resulte muy útil a todos, así que muchísimas gracias por la invitación, Miriam.
Muchas gracias le damos a Rodrigo Casasus, cirujano dentista, director de la especialidad de trastornos temporomandibulares y dolor orofacial de la Facultad de Medicina Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo. Ya sabe entonces, el cuerpo no se equivoca, se defiende. Hoy hemos aprendido que el bruxismo no es el enemigo a combatir, sino un mensajero que nos avisa. Algo más profundo está necesitando nuestra ascensión en salud. Dejar de ver la boca como algo aislado y empezar a Ujú. entenderla como parte de un todo es el primer paso para vivir sin este problema. Muchas gracias, Ujú. señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.